están? Espero se encuentren bien. Es un gusto saludarlos. Y bueno, empezar con ustedes este trimestre, que es la unidad curricular Derecho Penal 2. Hoy vamos a hablar un poco del contenido de las 4 unidades de manera general para que ustedes tengan una proyección sobre la misma y sobre todo el plan de evaluación. Con respecto a la unidad 1, tenemos que debemos atender y comprender lo que es el derecho penal especial, su clasificación, la clasificación de los delitos del Código Penal y los delitos específicamente contra las personas. La estrategia de validación de aprendizaje, la forma de poder validar y verificar que ustedes comprendieran e internalizaran esa unidad 1 es a través de un mapa conceptual. En un mapa conceptual ustedes me van a establecer lo que es el derecho penal especial, su clasificación y específicamente los delitos contra las personas. La unidad 2 es los tipos penales establecidos en el Código Penal y los que están comprendidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña, Adolescente y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto se va a evaluar a través de esquemas. Los esquemas son de libre creatividad. Ustedes lo pueden hacer de la mejor forma que consideren conveniente. ¿Okay? La unidad 3 son los delitos contra la propiedad, hurto y robo, y la forma de evaluarlos a través de un ensayo cuyo contenido no debe ser menor a 5 ni mayor a 10 cuartillas. El ensayo, dentro de su propio contexto o cuerpo, debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Voy a especificarme un poco más con respecto a esto. No es que debe llevar títulos y subtítulos que me indiquen, esta es la introducción, este es el desarrollo, esta es la conclusión. No. En su propio contexto o cuerpo debe desmembrarse estas 3 partes del ensayo, es lo que yo pido. ¿Okay? Porque los ensayos no llevan títulos ni subtítulos, sí deben llevar referencias bibliográficas. Y la unidad 4, los delitos contra la cosa pública, que lo vamos a evaluar a través de un resumen crítico con un contenido no menor de 10 ni mayor de 30 cuartillas. Y como es un resumen crítico, pues lógicamente es una síntesis de las instituciones procesales de la unidad 4. Cada una de estas unidades, con sus respectivas actividades, tienen una fecha de tope en el aula virtual para ser cargada las mismas. Sin embargo, el aula virtual está abierta hasta el 11 de julio de 2022. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de las fechas que allí se indican, ustedes pueden en cualquier momento incorporar al aula las actividades en el orden que está establecido o en alterar el orden, no hay problema. Sí, lo único que les agradezco es hasta el 11 de julio de 2022, hasta las 11:59 de la noche. Posterior a ese tiempo, sí no va a haber oportunidad de cargar las respectivas actividades y pues el aula virtual no le va a dar esa oportunidad. Por eso, pues, están abiertas desde el 16 de mayo todas las actividades. ¿Okay? Ya adentrándonos un poco a lo que es el tema, decimos, o qué es para ustedes el derecho penal especial. El derecho penal especial es el conjunto de reglas que efectivamente adecúan los hechos a un tipo penal. Esa parte, como su mismo nombre indica, la especialidad del derecho. Y dependiendo de esa especialidad, pues lógicamente puede estar comprendida en la norma sustantiva penal por excelencia, que es el Código Penal venezolano, o en leyes penales especiales o orgánicas que tipifican delitos. Y al tipificar delitos es porque hacen esa adecuación de un hecho, de un comportamiento humano antijurídico. ¿Y por qué es antijurídico? Porque choca con la ley, en este caso con la ley penal, y se adecua a ese hecho a un tipo penal. Eso es parte, pues, de lo que ustedes ya han visto
del derecho penal general, que es la teoría del delito. Sin embargo, pues vamos a repasar un poco lo que es la teoría del delito para refrescar estos conocimientos. La teoría del delito está dentro del marco del derecho penal general. Se dice que el derecho penal general es el conjunto de normas jurídicas que efectivamente tratan de regular el comportamiento humano a nivel delictual, estableciendo pues el crimen como hecho y la pena como su legítima consecuencia. Eso es el derecho penal. Dentro del derecho penal, al establecerse que el delito es ese hecho, esa conducta transgresora, pues debemos definir lo que es un delito como tal en sentido jurídico. Y decimos que el delito es el acto típicamente antijurídico culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena o con una sanción penal. ¿Por qué es un acto? Si vemos, abarca los elementos, voy a expresar en este momento los elementos positivos del delito. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad, penalidad. Acción o acto. Todo nuestro pensamiento o lo que queremos hacer, mientras que no sea exteriorizado en el mundo exterior, pues no va a causar daño o a favorecer a alguien. Si en nuestros pensamientos, nuestras intenciones no son buenas o son contrarias a la ley, pero siguen estando dentro de nuestro pensamiento, pues nunca van a ser punibles, porque no van a ser exteriorizadas. Me explico. Si yo veo este lapicero y este lapicero está dentro en una de las escritorios, pero lógicamente ese lapicero no es mío, yo lo observo y yo digo, me gustó el lapicero, y paso por uno de los escritorios y me lo llevo, yo primero pensé que me gustó el lapicero y luego ejecuté el acto. Pero si solamente yo lo observo y lo veo, digo, está bonito el lapicero, pero no es mío, no tengo por qué llevármelo, está ahí, se queda ahí. Pudo haber dicho que tengo la intención solamente de gustar, pero ya no, ni siquiera pensé en que me lo debería de llevar. Pero ahora si yo digo, me gusta el lapicero y me gustaría llevarme, ya le estoy añadiendo ese, me gustaría llevarme. Pero quedó hasta ahí en mi mente, dije que era bonito y que me gustaría llevármelo, pero no me lo llevé, pues lógicamente no se exteriorizó la conducta antijurídica, como no se exteriorizó, pues no hay acción. Necesariamente tiene que haber un movimiento, una ejecución de la intención y que esta ejecución de esa intención sea materializada en ese ámbito del mundo exterior para poder ser en todo caso punible o imputable y bueno, que abarque los demás elementos del delito. Por eso es un acto típico. Cuando hablamos de tipicidad es porque esa conducta antijurídica necesariamente tiene que estar establecida en un tipo penal. En el caso del lapicero, ¿qué conducta antijurídica sería o qué tipo penal? Hurto, hurto por confianza o hurto simple. Si yo veo el lapicero, bueno, se supone que o es de alguien de aquí a la universidad que lo dejó, o de un estudiante, pero sigue siendo un hurto. Y ese hurto simple, si lo enfocamos dentro del hurto simple, pues está comprendido en el 453 del Código Penal, en la norma sustantiva penal por excelencia del Código Penal venezolano. Una conducta que pensé, materialicé, ejecuté, pues lógicamente es penada y está tipificada en el Código Penal. Antijurídico, porque se sabe que hurtar es malo, es contraria a las normas, es un antagonismo, se pudiera decir, una conducta contraria al recto proceder, al buen derecho, a la moralidad. Por eso es antijurídico, contrario al derecho, contrario a lo que debería ser bueno, a lo que debería estar contexto. Culpabilidad es necesariamente esa proyección, ese juicio de reproche que debe existir entre el hecho delictivo y la persona que lo cometió. Para que exista culpabilidad, pues debe existir ese juicio de reproche. Imputabilidad, allí vamos a ver diferentes ámbitos, bueno, eso ya lo vieron ustedes en el derecho penal, pero lo que estamos haciendo es repasar.
La imputabilidad comprendida dentro de las jurisdicciones especiales, la jurisdicción especial en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y la jurisdicción ordinaria en el campo de los adultos. Cuando hablamos de jurisdicción especial, el ámbito de aplicación de la ley para que un adolescente sea declarado penalmente responsable de sus actos, la edad comprendida es de 14 a menos de 18 años. Si el adolescente o el niño tiene menos de 14 años, no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, es inimputable y al ser inimputable, pues solamente se le aplican medidas de protección. Pero si ya tiene 14 años, es imputable solo en el marco de la jurisdicción especializada en el ámbito de responsabilidad penal de adolescentes, en esa edad comprendida de 14 y menos de 18 años. Cometió un delito, fue declarado penalmente responsable por el sistema de jurisdicción o de justicia penal juvenil venezolana. Ya si tiene 18 años, pues no es jurisdicción especializada, sino jurisdicción ordinaria y lo arropa en todos los tribunales penales ordinarios que existen en Venezuela y aquí en el estado Táchira, porque pues ya es un adulto. Dentro del ámbito de la imputabilidad, pues está la imputabilidad como elementos negativos, que eso no lo vamos a ver, porque ustedes tuvieron que haber visto ustedes que la enajenación mental permanente o sobrevenida, que también es una forma de imputabilidad. ¿Okay? Y la penalidad, pues como forma de imponer la pena o la sanción penal como producto de la comisión de ese hecho delictivo. Esos son los elementos positivos del delito, a la par están los negativos que ustedes pues, ya los tuvieron que ver en penal general y que son lo opuesto a lo positivo de la acción, la omisión. Sin embargo, también recuerden que hay delitos por omisión, de la atipicidad de la culpa, antijudicidad, las causas de justificación, legítima defensa y estado de necesidad, de la culpabilidad, las causas de inculpabilidad, de la imputabilidad, la inimputabilidad y la penalidad, pues ya cuando existe penalidad, porque efectivamente concurrieron los elementos anteriores del delito. Carmen, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, así las cosas, eso en cuanto al delito. En la unidad 1, ya habiendo hablado de lo que es el derecho penal especial, lo que es también determinando lo que es el derecho penal general, pues debemos adentrarnos a lo que es la clasificación de los delitos. El Código Penal está dividido en 3 libros. El primero prácticamente abarca las nociones generales del derecho penal general, inclusive parte de los elementos del delito y las formas de participación accesorias, inacabadas. También habla de las atenuantes y las agravantes de las penas, que es lo que vamos a ver, lo que ya vieron ustedes, perdón, en penal general. El segundo delito es todos los delitos, el libro segundo del Código Penal. Cuando yo me refiero a la unidad 2, en los tipos penales y la estrategia de validación son esquemas, en el esquema del Código Penal es hacer un esquema de todo el libro segundo del Código Penal. Son de sus títulos y de sus capítulos dentro de cada título. Es hacerme ese esquema y desmembrar todos los tipos penales del libro segundo del Código Penal. Igualmente, hacer otro esquema, por eso digo esquemas, uno que abarque todo el Código Penal, o diferentes esquemas, si no les cabe, no lo pueden complementar, no solo por diferentes esquemas del Código Penal del libro segundo. Otro de la LONNA. Cuando hablo de la LONNA, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño o Niña Adolescente, hay tipos penales establecidos en la misma ley. Entre ellos está el 259, 260, que son tipos penales previstos dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente.
inclusive el 258. Esos son los tipos penales que yo les estoy pidiendo que ustedes verifiquen y establezcan en el esquema. Por lo menos están del 253 al 275, los tipos penales del alumno, de la Ley Orgánica para la Protección de la Niña y Adolescentes. Y también está el otro esquema de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y la última reforma fue en diciembre del año pasado, donde ustedes deben incorporar por esquemas los tipos penales de esa ley también orgánica, ¿ok? Ajá, cuando hablamos de tipos penales, eso es parte del segundo elemento del delito de la tipicidad, comprendido dentro principalmente de la norma sustantiva penal por excelencia del Código Penal venezolano. Cada tipo penal tiene un verbo rector, se pudiera decir, y un sujeto activo, un sujeto pasivo, y un bien jurídico lesionado, tutelado o protegido. Eso es lo que yo quiero que ustedes internalicen, porque de esa parte es lo fundamental del derecho penal especial. Que ustedes puedan internalizar cuál es el verbo rector, cuál es el sujeto pasivo y el activo, si el sujeto pasivo calificado, el sujeto activo calificado, y el bien jurídico lesionado, protegido, tutelado y demás. ¿Okay? Por decir, cuando hablamos del 405, Código Penal, delitos contra las personas. Es muy importante que ustedes tengan a la mano el Código Penal. La última reforma del Código Penal fue en el 2005. El homicidio es homicidio intencional simple previsto en el artículo 405. Dice así: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Verbo rector como tal es la intención. Por eso es homicidio intencional simple. El que intencionalmente. Sujeto activo. El sujeto activo es el agresor, el que cometió el hecho delictivo. Sujeto activo indiferente, o sea, cualquier persona que tenga la intención de dar muerte. Sujeto pasivo, la persona a quien arremete o le cercena la vida, también es cualquier persona. ¿Por qué? Porque o sea, no hay una cualidad específica en la víctima. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido, tutelado, salvaguardado? La vida, en todo caso, porque aquí le están dando muerte, la vida. Esas cuatro partes en las que ustedes van a analizar también en el ensayo y en el resumen crítico. En los esquemas no, porque ahí es lo que van a verificar, es lo que yo quiero que ustedes se fijen, una línea mental, un mapa mental sobre la clasificación de los delitos y se puedan manejar bien en el Código Penal. Así como hice yo, si yo digo homicidio, yo sé que los homicidios están del 405 en adelante. Si digo robo agravado, sé que están en 458. Si digo que es de las resistencias y demás, contra la fe, orden público, 200 y algo. Si digo violación, 374, 372, por ahí los de actos libidinosos y demás. O sea, que ustedes puedan manejarse y comprender cómo es el manejo del código. Eso en cuanto a la unidad 2, los tipos penales establecidos en el Código Penal, como norma sustantiva penal por excelencia. ¿Okay? La unidad 3, que es los delitos de hurto y robo, que son los delitos netamente contra la propiedad, que donde están establecidos los delitos contra la propiedad, 453, inician con el hurto, es el hurto calificado, el 451, que es el hurto simple. Ahí inician con el título 10, capítulo 1 del hurto, y el título 10 dice delitos contra la propiedad. El hurto simple, que está establecido en el 451, dice así: todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba,
será penado con prisión de 1 a 5 años. Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada y por el copropietario, el asociado o heredero, respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa. Siempre que el culpable no tuviera la cosa en su poder, la cuantía se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable. ¿Cuál es el verbo rector? El apoderamiento. Todo el que se apodera. El apoderamiento, porque es una sustracción y pasa de una esfera de propiedad a otra esfera de propiedad, que esa esfera de propiedad pues lógicamente es legítima porque no tiene la cualidad de propietario, pero la sustrae de la esfera del verdadero propietario. De sujeto activo, pues todo el que, cualquier persona que tenga la intención de apoderarse, es un sujeto activo indiferente, no tiene una cualidad específica. Sujeto pasivo, pues también a la víctima es indiferente. La persona que haya dejado cualquier cosa a la vista y que el otro se haya apoderado y haya traspasado esos límites de la propiedad, pero lógicamente sigue siendo una víctima indiferente, un sujeto pasivo indiferente. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El objeto. ¿Por qué? Porque son cosas que se pueden trasladar. Recuerden, en el ámbito del derecho civil, todo lo que se traslada o se puede trasladar de un lado a otro es mueble, se puede movilizar y está dentro de ese campo de lo movible, de lo traspasable de un sitio a otro. Y por eso, pues, el bien jurídico tutelado es el objeto mueble que pasó al ámbito de otra esfera. ¿Okay? Eso es parte de los tipos penales establecidos en la unidad 2, específicamente dentro de los delitos contra la propiedad, pero más están establecidos y determinados en la unidad 3, que habla netamente de los delitos contra la propiedad y los delitos de hurto y robo. Esos delitos de hurto y robo, pues lógicamente ustedes tienen que hacer un proceso de reflexión a través de un ensayo y me van a colocar lo que yo les indiqué del sujeto pasivo, del sujeto activo, del verbo rector y del bien jurídico tutelado. Y los delitos contra la cosa pública de la unidad 4, pues lógicamente que comprende parte de la forma de validar las estrategias de aprendizaje y que ustedes la deben realizar a través de un resumen crítico con ya los lineamientos que indiqué. Eso en líneas generales es el desarrollo del programa. Hoy ya iniciamos con la unidad 1. Nos quedan 2 clases que prácticamente es la que vamos a dividir la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Hoy, viendo ya lo que es el derecho penal general, el derecho penal especial, vamos a adentrarnos un poquito al libro segundo del Código Penal y empezaremos a desmembrar los tipos del Código Penal previsto en el título 1 y en las diversas especies del delito. ¿Okay? En el momento que ustedes realicen el esquema, solamente van a colocar el capítulo y el título como tal. Libro segundo, título 1, capítulo 1, capítulo 2, por decir. Libro segundo de las diversas especies del delito, título 1 de los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, capítulo 1 de la traición a la patria y otros delitos contra estas, y me van a especificar, pues lógicamente, cuáles son los delitos que están dentro del marco de la traición a la patria y otros delitos contra esta. Ejemplo. El artículo 128 habla contra la integridad del espacio geográfico de la República. Ustedes van a colocar artículo 128 con la integridad del espacio geográfico de la República. Posteriormente, el 129, cuando no hay complicidad externa
el 130, la sublevación en armas, el 131, amenaza a guerra, el 132, la conspiración, el 133, favorecimiento bélico, el 134, revelación de secretos políticos o militares, y así cada uno hasta llegar al capítulo 2 de los delitos contra los poderes nacionales, que son del 143 al 151. Luego viene el capítulo 3 de los delitos contra el derecho internacional, que es el del 153 a 159. Luego el capítulo 4 de los disposiciones comunes a los capítulos precedentes, pero está el valimiento de la Fuerza Armada, que es del 160 al 165. Luego pasamos al título 2 de los delitos contra la libertad. Igual van a desmembrar capítulo 1 de los delitos contra las libertades públicas, capítulo 2 de los delitos contra la libertad de cultos, capítulo 3 de los delitos contra la libertad individual, y van a colocar uno por uno. No es que me vayan a copiar el artículo, no, solamente van a colocar son los títulos, para que ustedes sepan dentro de qué título está y cuál es el capítulo. Título porque van a conformar ese tema en común que abarca los tipos penales de ese título. Y así sucesivamente hasta llegar a toda la conformación del libro segundo, que termina con los delitos contra la propiedad. Luego el libro tercero son las faltas en general. Los que quieran pueden, pero pues, dentro del ámbito del programa no están establecidas las faltas. Sin embargo, sería bueno que ustedes pudieran hacer una esquemita sobre las faltas para que sepan más o menos cómo están comprendidas las faltas, ¿ok? Lo más importante es que ustedes puedan establecer cada delito con su título y pues poderse manejar dentro del Código Penal. Hoy dentro de unidad 1 solamente me especifica el programa que debo hablarles de los delitos contra las personas. Y esos delitos contra las personas están en el artículo 405 en adelante. Y ya dijimos del homicidio intencional, ahora vamos a hablar del homicidio calificado. El homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 406, voy a leerlo someramente. En los casos que se enumeran a continuación se aplican las siguientes penas: de 15 a 20 años a quien comete el homicidio por medio de veneno o incendio, sumersión u otros, de 20 a 26 años, si concurren el hecho dos o más circunstancias en las indicadas en el artículo antecedente, que antecede, de 28 años, para los que lo perpetren la persona de su ascendiente o descendiente, en la persona del presidente. Parágrafo único: quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos apresados en número anterior no tienen derecho a gozar de los beneficios procesales. Ok. ¿Por qué es calificado? Porque hay una cualidad específica, tanto en el momento de arremeter contra la vida de la persona, como inclusive en la persona en que es cometida. Por decir, en el ordinal 1, estamos hablando que se califica o se vuelve calificado por la forma en que lo comete. ¿Cuál es la forma? Por medio de veneno, o de incendio, o sumersión, u otro de los títulos previstos en el título de este libro, con alevosía o por motivos fútiles y nobles. Hay alevosía cuando se observa algún tipo de ensañamiento sobre el cuerpo, sobre la víctima, la forma en que cercenó la vida, en que si fue puñalada, muchas puñaladas, o si mutiló alguna parte de su cuerpo y demás. Cuando se habla de motivos fútiles o innobles, esto va en sintonía con los delitos contra la propiedad. Por decir, robo agravado o homicidio intencional calificado en la ejecución de un robo agravado. Si ustedes observan allí, hay dos tipos penales. Homicidio calificado. ¿Por qué? Porque le agregan por motivos fútiles o innobles en la comisión o en la ejecución de un robo agravado, porque me habla del artículo 458. Cuando hablamos de motivos fútiles y nobles y le agregamos la ejecución de un robo agravado, o sea, en relación con la es por decir, cuando
el victimario, habiendo ya logrado su cometido en la ejecución de un robo grave, por decir, de quitarle la cartera o de quitarle el celular a una persona, ya teniendo en su poder y traspasando las esferas de la propiedad, porque un robo agravado es cuando hay agresión, tiene un arma, lo apunta y le dispara. ¿Okay? No se conformó con cometer el robo agravado, con traspasar los límites de la esfera de dominio de la propiedad, sino de cercenó la vida. ¿Okay? Eso es por motivos fútiles o nobles, o sea, porque no tiene sentido. Cuando se observan las víctimas en este tipo de delitos, pues se evidencia cómo fue el contexto, y efectivamente pues esa persona no tenía ningún, por decir, problemas, y le iban a quitar el teléfono, y sustrajeron el teléfono porque no lo encontraron, pero aparte de sustraer el teléfono, pues le disparó. Eso es un motivo fútil e innoble, porque si ya le quitó el teléfono, la persona está en un estado de shock, quieta, por decir, ¿por qué le va a disparar? Ahí pasan algunas de ese tipo de situaciones. Si la persona, lógicamente ya hay otros señalamientos, cuando la persona, la víctima, forcejea, sin embargo también son motivos fútiles e innobles. Bueno, trata de buscar ayuda, además, pues el victimario de disparo. Pero pues cada caso es particular y hay que estudiar cada caso en ese contexto específico, ¿no? Luego, de 26 años, dice si concurrieron en el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el carácter anterior al precedente. O sea, aparte de que es por motivos fútiles o nobles, le causa veneno, o aparte de que supongamos robó también antes buscó, o sea, una serie de circunstancias allí, pues para verificar tanto concurso real o ideal de delitos. Pero por eso es calificado por la forma en que se cometió el hecho. También se vuelve calificado cuando la víctima tiene una cualidad especial. En ejemplo, en el numeral 3, literal A, dice en la persona de su ascendiente o descendiente, o en la de su cónyuge. Bueno, ya cuando hablamos de cónyuge, pues puede traspasar a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero supongamos su hijo o el papá o la mamá y le da muerte. Se vuelve calificado por la víctima. Sería sujeto activo, sujeto pasivo calificado, porque tiene esa cualidad. En la persona del presidente también, porque el sujeto pasivo es calificado, tiene una cualidad específica, por eso se vuelve calificado. Ese es el homicidio calificado, eso es parte del tema 2 de los delitos contra la propiedad. ¿Okay? Que los vamos a ver más abiertamente pues, en las siguientes clases. Luego, en los delitos contra la propiedad, que son del 458 en adelante, que ya especificamos el delito simple del 451 y dijimos cuál es el sujeto rector, el verbo rector, perdón, y el sujeto activo y pasivo y el bien jurídico tutelado. También le siguen el delito agravado, el delito calificado, que lo vuelven especial, o le dan la categoría de especial dependiendo de la forma como se cometió. Igualmente, pues vamos a ver el robo, la extorsión y el secuestro dentro del ámbito de los delitos contra la propiedad. ¿Por qué? Porque en el robo genérico haya violencia y amenazas, pero solamente pues, se sustrae la esfera de apoderamiento de un lugar a otro bajo la perspectiva de una amenaza a la integridad física. Se vuelve genérico porque no existe, hay una amenaza, pero no hay la materialización de por ser un arma. Solamente dice, me da su teléfono y lo apunta debajo de la franela y hace señales que tiene un arma allí, un cuchillo, pero no tiene nada, es el dedo. Eso es un robo genérico. Sin embargo, la persona, la víctima, no tiene el conocimiento y por su estado de nerviosismo no le da la posibilidad de verificar si lo que tiene es el dedo o tiene un arma. Pero se convierte en robo genérico al verificar con las distintas pruebas que lo que
no tenía ningún arma, si lo capturan en ese momento, que lo que tenía era leer. Por eso hay que hacer la adecuación bien de hecho al tipo penal. ¿Okay? Y los delitos contra la cosa pública, que ya los vimos, ya más o menos hablé de ellos en el momento del esquema. Eso es parte del derecho penal especial. Sería bueno que ustedes pues se conecten en las respectivas clases y que podamos socializar cada uno de los tipos penales. El programa académico está ceñido a la desmembración como tal o a la clasificación de cada uno de los tipos penales. Y de las leyes especiales solamente me especifica la LOM y la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia. Por eso los invito a que en la próxima oportunidad se conecten y podamos estudiar cada uno de los tipos penales, sus formas de proceder y cuándo se puede volver calificado o agravado y cómo sería sujeto activo calificado, que solamente vimos el sujeto pasivo calificado, y estudiar cada uno de los bienes jurídicos lesionados, tutelados, protegidos y que deben ser salvaguardadas. Bueno, hasta el día de hoy es la clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Solamente nos quedarían 2 encuentros. Las actividades, como indiqué, ya están establecidas y abiertas para su oportuna presentación antes del 11 de julio del 2022 de este año y entre las 11:59 horas de la noche, 22:59 horas de la noche. Los felicito por su constancia y por la forma de seguir evolucionando en su conocimiento. Y en esta casa de estudio, que son ventanas al conocimiento, ventanas al saber. Recuerden siempre que el conocimiento es poder, pero usa ese poder para el bien no solo tuyo y como ser individual, sino de la comunidad, en especial de nuestro hermoso país Venezuela, y que trascienda al universo. Hasta luego, y feliz tarde, y nos vemos en una próxima oportunidad. Con el favor de Dios. Chao.